Buenas tardes. ¿Cómo le va, doctora? ¿Cómo está, Germán? Buenas tardes. Buenas tardes, ¿Qué Mauricio. tal, doctor? ¿Cómo le va? Buenas tardes, Germán. ¿Qué tal? Ya estamos en comunicación con Buenos Aires, con Julio Bárbaro. ¿Cómo le va, Julio? Buenas tardes. Buenas tardes. Estoy en San Martín de los Andes. Qué buena vida, Julio. Qué buena vida. Muy lindo, hermoso. Sí. Julio, ¿cuál sería si le pregunto a usted qué está pasando en el país, Julio Bárbaro? ¿Qué le contesta usted? Yo creo que hay una situación coyuntural difícil porque el debate más serio se da en el seno de los liberales, del liberalismo. Si usted toma el diario La Nación y asume o lee lo que plantea Carlos Pañi, el debate de Pañi con el gobierno es muy duro, especialmente por esa elección del juez Lijo, que trajo conflictos con los colegios de abogados, con cantidad de sectores que no imaginan que semejante personaje pueda llegar a integrar nuestra Corte Suprema. ¿Y usted qué opina? Yo creo que Lijo no puede ser, que quien integre la Corte Suprema no puede ser tan cuestionado. La Argentina hace tiempo que no nos ocupamos de buscar gente cuyo prestigio sea representado por grandes sectores de la sociedad. Y Lijo no tiene apoyo de casi ningún sector. Entonces, en ese sentido, creo que es una elección muy negativa. Bien, y ahora, de acá hasta el 25 de mayo, para firmar un pacto, usted sabe que los pactos forman parte de la historia, incluso desde el punto de vista constitucional. ¿Usted qué opina? ¿Cómo se llega? Creo que a un pacto se llega por una síntesis, por un acuerdo, por una coincidencia. Y lo que está planteando Milei es una adhesión a sus principios. Eso no es un pacto, eso es, digamos, podríamos expresarlo como una sumisión. Pero de acá en usted, ¿sumisión de quién? ¿De los gobernadores? Porque hay varios sectores. De los gobernadores y de los distintos pensamientos. Si yo leo el diario La Nación, y el diario La Nación te hablo del liberalismo en su estructura más rancia que expresa La Nación, tiene tantas diferencias, usted se imagina que la representatividad a la que el presidente hoy expresa es muy pequeña, porque si los liberales no están incluidos en su pensamiento, que dice ser liberal, es difícil entenderlo, ¿no? Pero, ¿y el rol que está cumpliendo la Cámara de Senadores y Diputados? Es un rol bastante secundario. El rol político se ha transmitido a los gobernadores, y son los gobernadores los que expresan. Los partidos, el Congreso del peronismo fue una vergüenza, ni siquiera hubo un debate de ideas, ni fue importante para los medios de comunicación. Nadie se ocupó del Congreso peronista. Y eso hace que el peronismo haya dejado de jugar el rol de oposición, ¿no? Julio, un segundo, le quieren mis compañeros acá de la mesa, le quieren hacer una pregunta. Sí. Disculpe. Bueno, buenas tardes. Sí, sí. Con respecto a este avance... Él es doctor del CONICET, investigador. Con esto que habla de que es un momento malo coyuntural, con el avance que está haciendo sobre toda la estructura del sistema educativo, el sistema científico, la cultura, que se ve una disrupción y desconexión total con todas las personas que están envueltas en estos ámbitos, ¿qué perspectiva que sea no solamente coyuntural y que sea un quiebre de muy largo plazo y una disrupción muy grande del gobierno nacional con toda esta estructura del conocimiento? Eso serviría si hay aquello que en el gobierno de Macri era el brote verde, ¿se acuerdan? Decían, vienen los brotes verdes. El debate actual está si los pasos que da el gobierno
son disruptivos, pero son capaces de recuperar la actividad económica. La mayoría de los economistas importantes piensan que hasta el momento no hay posibilidades de que ese hecho se dé. Doctora. Sí, Julio, ¿cómo le va? Buenas tardes. Me presento, mi nombre es Silvia Peiraquia, soy abogada local. Escuchando su alocución, yo le podría preguntar si usted estaría en condiciones de afirmar que si este no es un momento muy apreciado para el resurgimiento del federalismo, dado este traspaso que se está dando, ¿no es cierto?, a los gobernadores, el poder que los gobernadores pueden llegar a reconstruir en este momento histórico. Es importante su pregunta. Ahora, ese federalismo no es el resultado de una decisión presidencial, sino de una conflictividad con el gobierno. Son dos cosas distintas. Si el gobierno hubiera dado el paso de decir, queremos que el federalismo reviva, y estaríamos casi todos de acuerdo. Ahora, si el gobierno se conflictúa con los gobernadores y desde allí surge el federalismo, no es un gesto de madurez, sino una reacción de rebeldía. Vamos a los gobernadores, pero ¿y ahora el peronismo cómo lo ve en el futuro? En todo este contexto, sí. No tiene futuro hoy el peronismo. El Congreso del peronismo fue la nada misma, no expresa un pensamiento. El peronismo terminó con el gobierno triste de Alberto Fernández. Ese gobierno y esa situación llevó a que los humildes terminen odiando el Estado. Es la estructura que debe protegerlos. Es muy raro que en una sociedad los que menos tienen estén en contra del Estado, que en rigor, en la humanidad, es aquel que se tiene que ocupar de la defensa de los débiles, ¿no? Y está bien, el peronismo, usted me dice, no tiene futuro. ¿Y la CGT? Y la CGT no tiene presente. No expresa hoy a la mayoría de las disidencias que hay en la clase trabajadora. Por un lado, hay que respetar que muchos humildes que votaron a Milei depositan en él la esperanza. Yo no la deposito, pero respeto a aquellos que lo hacen. Entonces, es una coyuntura en la cual nadie se debe apresurar. Los resultados se ven cotidianamente. Yo digo siempre, las petroleras no perdían plata, y desde que asumió Milei, salarios y jubilaciones han sido inamovibles, y la nafta subió 4 veces. Y esto altera la concentración económica de nuestra sociedad. Digamos que hoy por hoy se incrementa la pobreza y no se da lo mismo en la actividad económica. No se ve la inversión, no se ve la seguridad jurídica que necesitamos. Mire, mientras la Argentina esté fracturada, no vamos a poder salir de la crisis. Un país que tiene 2 proyectos antagónicos es un país que no tiene salida. Te va a Uruguay y Mujica y Sanguinetti coinciden en un mismo proyecto. Yo le diría en Brasil, con las broncas que hay entre Bolsonaro y Lula, el proyecto de Brasil es el mismo. Hay nacionalismo, hay patriotismo en Brasil, en Uruguay, en Chile, en Bolivia. Y este tipo de conflictos que está gestando Milei con Colombia, con México, con China, no son útiles. Cuando él nos dijo que nos iba a abrir al mundo, nos está cerrando un montón de puertas. Para terminar, esta política del gobierno nacional sobre el dengue, ¿cómo la ve usted? La veo como triste. Fíjese cómo Brasil se pone a fabricar la vacuna. Yo creo que este liberalismo donde se abandona al ciudadano, a lo privado, y lo privado
no es el que se ocupa de los humildes. Lo privado resuelve los conflictos de los poderosos. A mí me duele porque yo no quiero ser un agorero y decir el gobierno le va mal, pero también me cuesta racionalmente. Cuando lo leo a Carlos Pañi, días pasados Paul Krugman en La Nación dice: el gobierno de Biden fue más proteccionista que el de Trump frente a China. Todos los gobiernos del mundo son proteccionistas. Parece que nosotros no tenemos conciencia de que no hay países que no sean proteccionistas. La voluntad de ser patria necesita proteger algunos sectores. No podemos ingresar al mercado común porque el mercado común tiene un agro débil y nosotros un agro fuerte, y nunca van a permitir que ese agro débil de ellos caiga por libertad de mercado con nosotros. Y la última, primero la declaración del embajador de Estados Unidos, después la presencia de esta importante figura dentro de la vida militar de Estados Unidos en la Argentina. ¿Ve un avance fuerte o el conflicto China-Estados Unidos que está instalado en la Argentina? Nosotros tenemos que esquivar el conflicto. Lo que hacía Alberto de juntarse con Cuba y con Maduro era horrible. Nosotros no podemos ser solo amigos de los chinos. En esto Brasil es un país muy amigo de Estados Unidos, pero no pierde por eso la relación con los chinos. Hay que estar por encima de los conflictos y no involucrarse en ellos. Y me parece que la política de Milei nos está involucrando en cantidad de conflictos que no nos sirven para nada, porque no nos dan mercado ni tampoco nos facilitan un futuro integrado al mundo. Julio Bárbaro, le agradezco mucho la gentileza que ha tenido para este diálogo. Un gran abrazo. Gracias. Gracias. Vamos a una pausa y ya volvemos para iniciar nuestro debate. De hoy. Temas son, primero, la cuestión de la renuncia del doctor Jiménez Montillo en la Cámara, en el Tribunal Oral Federal, y después cómo se está encarando este tema en la educación y la ciencia en la Argentina. Ya volvemos.